Buenos días a todos y gracias por venir al Congreso Sapiens. El tema del que vamos a hablar es referente a los orígenes y el conocimiento desconocido y censurado sobre el universo. Cuando nosotros en una noche estrellada miramos hacia el cielo, no podemos ni siquiera de manera remota comprender la inmensidad de aquello que estamos observando. Antes se han dado una serie de cifras, voy a dar unas pocas, son números demasiado largos y que crecen día a día. Esos números crecen porque la ciencia, los métodos de observación, consiguen perfeccionar los datos que se habían obtenido hasta la fecha y el universo crece constantemente. El universo, según los últimos datos, tiene un radio, si hablamos sobre una esfera, de 14.000 millones de años luz. Una vasta cantidad de espacio que desde luego está muy bien aprovechado. En ese vasto espacio hay ni más ni menos que 10 elevado a la 11 galaxias. Y cada galaxia tiene 10 elevado a la 11 estrellas. Eso hace un total de 10.000 trillones de estrellas en el universo. Pensar que aquí tenemos la patente de la vida creo que es ser demasiado osado. Nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años. Somos apenas unos niños comparados con los 13.700 que tiene el universo. Nuestra vida apareció en la Tierra hace 2.700 años. La inteligencia, como la conocemos hoy en día, hace unos 12.000. Las primeras culturas comenzaron a datar sus conocimientos hace poco más de 4.000 años. La verdad es que somos unos bebés comparados con el universo. Nosotros podemos imaginarnos cómo seremos dentro de 100 años, e incluso si echamos mucha imaginación, cómo seremos, qué tecnología tendremos dentro de 1000 años. Pero en el universo puede haber muchos millones de civilizaciones que nos superen en millones de años de tecnología. Esto lo calculó Frank Drake. Frank Drake desarrolló una fórmula matemática por la cual llegó a la conclusión en los años 60, en 1962 concretamente, de que existían 1 millón de civilizaciones dentro solo de nuestra galaxia. Civilizaciones tan avanzadas como la nuestra o superiores. Posteriores datos se han podido investigar más a fondo sobre estas cuestiones y se llegó a la conclusión de que existían algo así como 10 elevado a la 18, que es un 1 y 18 ceros después, de civilizaciones en el universo. Pero vamos a dejar de dar datos y vamos a hablar de qué tipo de datos son los que no nos cuentan. Que quizás lo que no nos cuentan es muchísimo más que aquello que nos están contando. Y gran parte de lo que nos están contando no se ajusta a la realidad. Decía Jordan Maxwell, entre otras cosas, que el conocimiento es poder y que nada es lo que parece. En muchas ocasiones percibimos realidades que no son ciertas. Esas realidades que no son ciertas son las que nos inducen a través de los grandes medios de comunicación. También podemos pensar que los gobiernos no están solamente para protegernos. Hacen más cosas y algunas de ellas no nos las cuentan. O la policía tampoco está para defendernos, para servirnos. Quizás haga otras cosas también. O los institutos de educación no están para enseñarnos. A lo mejor nos quieren adoctrinar. Las cosas quizás son distintas a lo que nosotros podemos pensar. En Estados Unidos, el conocimiento secreto se ha llevado hasta la última esencia. Desde el año 1945 hasta el año 1990 siguen y continúan con el logotipo de clasificado o documentos de alto secreto nada más y nada menos que 460 millones de documentos. Sí que es cierto que de vez en cuando desclasifican unos cuantos miles, unos cuantos centenares de documentos.
En esa desclasificación podemos encontrar enormes borrones, todo censurado y tachado. Pero lo que no nos están mostrando es ese grueso de información que detentan. ¿Qué esconden tantos secretos? ¿Por qué nos están escondiendo tantísima información? Uno de los principales medios por los cuales se están fabricando y creando y datando documentos de alto secreto es a través de una compañía que muchos pensamos que es pública, pero no lo es. Y estamos hablando de la NASA. Carl Mateunik es un historiador que dató todas las misiones Apolo y que tuvo la oportunidad de hablar con un empleado de la Belcom. La Belcom es una subcontrata de alta tecnología que trabaja para la NASA. Entonces Carl Mateunik le comentó, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que la NASA aparentemente nos está ocultando? Tú estás muy dentro de la organización, estás desarrollando tecnología supuestamente secreta. ¿Qué es lo que nos están ocultando? Y lo que le respondió este empleado fue lo siguiente. Le dijo, prácticamente todo el conocimiento se les está ocultando de lo que están descubriendo. Lo único que les están mostrando son mentiras y datos falseados. Lo cierto es que la NASA falsea muchos datos. Nos muestra muchas fotografías en su sitio web, gracias a la Acta de Información, de Libertad de Información de los Estados Unidos. Hay ni más ni menos que 160.000 fotografías publicadas en alta resolución. Esas 160.000 fotografías, cuando tienen o albergan información sensible, lo que hacen es lo siguiente: borran sistemáticamente datos cruciales dentro de esas imágenes, difuminan detalles, también utilizan sistemas con los cuales manejan digitalmente esas fotografías para anular en ellas la información sensible, una información que podría mostrarnos o podría hacernos podría incoarnos a hacer muchas preguntas incómodas. Elimina el fondo de las estrellas en muchas de sus tomas. También clona las escenas, las duplica, las copia y las vuelve a pegar en otra parte para ocultar información. Y en algunas ocasiones hace algo curioso. Coge una imagen y la gira 180 grados para que perdamos toda la perspectiva. De ese modo no somos capaces de percibir lo que ahí estamos viendo. Silencia a los astronautas. Los astronautas saben mucho más de lo que ellos cuentan, pero están obligados a permanecer en el más absoluto silencio en muchas de las misiones que la gran mayoría de las misiones que se están llevando a efecto en el espacio son de origen de alto secreto. Todas esas misiones, algunas de ellas en algunas de ellas se están haciendo cosas que van mucho más allá de lo que podríamos pensar o podríamos entender como surrealismo. Modifican los colores. En las fotografías lo que hacen es modificar los colores. Eso para ellos es importante, porque el color almacena una riqueza importante de información y ellos lo modifican, de tal modo que lo que allí vemos en ningún caso es lo que realmente debería haber. Y luego, sobre todo, pierden misiones de manera absolutamente estúpida. Tenemos un ejemplo muy claro en el año 1993, cuando la Mars Climate Observer fue perdida porque hubo un error en la conversión de datos anglosajones con datos métricos. Eso es algo totalmente absurdo. Y sin embargo esa nave, cuando después de ser lanzada, después de cruzar todo ese espacio para llegar a Marte, cuando la intentan poner en órbita, se confunden las distancias y la nave se estrella contra el planeta. O supuestamente es lo que nos dicen. Como ya he dicho antes, NASA tiene publicado 160.000 fotografías, tal vez más, en alta resolución dentro de su sitio web, gracias al Acta de Información. La ESA, no es la compañía europea, que por supuesto todos los que estamos aquí la estamos financiando en una pequeña cantidad, pero la estamos financiando, también publica fotografías. Pero la ESA es una compañía mucho más rácana. Tiene en su sitio web 260 fotografías, no 260.000, 260 fotografías. Y de esas fotografías la mayoría son
Los astronautas saludando a los ejecutivos dando la mano a los ingenieros observando el Ariane cuando despega, todo el público aplaudiendo el despegue del Ariane. Y hay muy pocas fotos que han podido ofrecernos a través de la Mars Express, una sonda que está ahora mismo circulando alrededor de Marte, sobre lo que ahí están observando. Todo lo están ocultando. Yo hice una solicitud a la ESA para que aumentara la cantidad de información y la respuesta que me dieron fue el más absoluto silencio. Utilizan las mismas tácticas que la NASA. Callan, silencian, modifican los datos, cambian los colores, giran las perspectivas e incluso ellos ahora lo que hacen de una manera un poco más artística es convertir esas fotografías en 3D. Cuando las convierten en 3D, toda la información valiosa que en esas fotografías pueda existir desaparece automáticamente. Dejan de ser fotografías con carácter científico y se vuelven fotografías espectáculo, nada más. El consorcio internacional, como ya he dicho, funciona con fondos públicos. Creo que las sociedades europeas deberían solicitar a la ESA, a la European Space Agency, que nos diera mucha más información de la que nos está dando. Hablando sobre los norteamericanos, hay una parte muy oscura de la que a buen seguro muchos de ustedes sabrán, y es sobre la llegada del Apolo 11. Las filmaciones del Apolo 11, esas cintas, las cuales ahí se puede ver una de ellas. En teoría había creo recordar que 800 de esas cintas. Esas cintas recogieron con una gran calidad todo lo que fue la misión Apolo, la llegada del hombre a la Luna. Cuando esas cintas fueron a capturarse y digitalizarse para, de alguna manera, pasar a la inmortalidad, encontraron que solo había 4. Todas las demás habían desaparecido. Hace muy poquito se han encontrado esas cintas en Australia. Nadie sabe cómo han llegado allí. La NASA se ha comprometido a convertir digitalmente toda esa información. Pero yo estoy desde aquí convencido de que jamás lo harán. Cuando hablamos de la Luna, quizás estemos hablando del universo más cercano que tenemos. El universo más próximo, la Luna, lleva entre nosotros mucho tiempo. La Luna es un orbe muy extraño. No entraré en debate si el hombre llegó o no a la Luna. Hay muchas fotografías que quizás revelen que la llegada del hombre a la Luna en el año 1969 era muy extraña. Aquí tenemos una fotografía. Vemos el módulo de transporte de los astronautas, vemos la rueda y sin embargo no vemos las marcas de esa rueda tanto en una como en otra dirección. ¿Cómo ha llegado allí? ¿Ha llegado volando? No. Nadie sabe por qué. Pues así existen muchísimas fotografías que quizás con ellas podamos desvelar que la exploración de la Luna en el año 1969 y a lo largo de las diversas misiones Apolos quizás hayan sido en parte fraudulentas. Pero como he dicho antes, no quiero entrar en este tema, que quizás no sea el tema al que nos trae hoy aquí. Como he dicho antes, la Luna es un orbe muy extraño. La Luna es un satélite que es más antiguo que el planeta sobre el que orbita. Es un hijo más antiguo que su padre. Una cosa muy extraña, pero no muy poco. No pensemos que es poco. La Luna es 1 millón de años más antigua que la Tierra. Hay cosas interesantes. En las traducciones del antiguo acadio por parte de Cesaria Sitchin, que efectuó sobre las tablillas encontradas en Sumeria, en ellas habla de un tiempo en el cual no había luna. La luna no estaba en los cielos. Ellos lo explican en aquellas tablillas sumerias. Los sumerios lo decían. A buen seguro tendrían sus razones para hacerlo. La Luna tiene una órbita circular, una cosa muy extraña, porque si la Luna hubiera llegado allí capturada por la gravedad terrestre, la órbita hubiera sido elíptica. Y sin embargo la órbita de la Luna es totalmente circular. ¿Cómo ha llegado la Luna allí? Nadie lo sabe. Nos muestra siempre la misma cara.
Es un efecto muy extraño. Solo hay 2 satélites más en nuestro sistema solar que lo hacen, y esos 2 satélites son muy extraños. Uno de ellos es Japetto, un extraño satélite que parece que ha sido soldado como 2 cáscaras de nuez. Tiene una extraña formación geológica que en muchos casos parece algo más que sospechosa. El diámetro relativo de la Luna con respecto a la Tierra es exactamente igual al del Sol. Es como que alguien hubiera calculado ese diámetro, lo hubiera colocado en el sitio adecuado para que su tamaño relativo coincidiese. También es algo que es muy extraño en el sistema solar. De hecho, es el único caso. Y algo muy curioso. Los cráteres de la Luna son muy anchos, pero muy poco profundos. ¿Por qué en la Luna esos cráteres son tan inmensos, como podamos ver este, y son tan poco profundos? Y algo más se descubrió en la Luna. Fue el Apolo 13 el que se dio cuenta de que en la Luna la gravedad era variable. No era la misma gravedad en una zona que en otra. ¿Por qué había esa disparidad de datos gravitacionales dentro de la Luna? ¿Qué inducía a ello? Todos estos son enigmas que la ciencia actual, fecha de hoy, siglo XXI, año 2010, no ha sabido solucionar. Y ahí están. Nadie ha sabido explicarnos por qué estas cosas son así. Hubo 2 rusos, allá por los años 60, 70, Vasin y Shcherbakov, que llegaron a la conclusión de que la Luna era un astro que no debía estar ahí. Y la única posibilidad de que aquello estuviera ahí es porque la Luna fuese artificial. Eso lo dijeron 2 astrofísicos rusos. Un piloto sabe de aviones, un astrofísico sabe de astronomía y de física. Creo que tendrían poderosas razones para decir que aquello no estaba allí. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo. Ellos alegaban de que la Luna era hueca. La Luna vibra. También decían que tenía 30 kilómetros de espesor su corteza, la corteza de la Luna. La Luna se descubrió que vibraba, ya que en el año 1972, cuando el Apolo 11 en el año 1969 aterrizó, dejó unos espejos en los cuales los investigadores de la Tierra observaron con un haz láser que ese láser, cuando era devuelto a la Tierra y aterrizaba un nuevo módulo Eagle de las misiones Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16, etc., cuando aterrizaba, la Luna vibraba, ese láser vibraba. Si la Luna fuese un cuerpo macizo, no vibraría, vibra como una campana porque es un cuerpo hueco. Según Vasin y Shcherbakov, la Luna era una nave artificial. Eso es la teoría que ellos transmitieron. También descubrieron que la diferencia entre la gravedad que se pensaba que iba a estar o iba a existir en la Luna era muy distinta a la que realmente se encontraron en las primeras misiones Apolo. Hubo muchos extraños fenómenos en su superficie. Se pueden ver en diversas ocasiones luces parpadeantes. Se han grabado, es fácil ver en los medios actuales, en YouTube, e incluso hay dataciones del medievo que hablan de extrañas luces, de extraños efectos dentro de Selene en momentos muy determinados y que en nada obedecen a efectos naturales. Objetos que cruzan en su superficie. O incluso nos podemos encontrar, por ejemplo, en las rocas lunares, unas rocas que parece que han sido misteriosamente talladas. ¿Qué cincel, qué mano ha tallado, por ejemplo, esa roca? Y sin embargo está ahí. Los norteamericanos diseñaron una misión específica para hacer un mapa cartográfico de la Luna, una prospección lunar a gran escala. Misteriosamente lo hicieron no los americanos como empresa pública, sino que fue el ejército de los Estados Unidos quien financió el proyecto Clementina para hacer una prospección, un mapa de la Luna a gran escala. Aquella nave llegó a la Luna, hizo aquella prospección y la misión fue todo un éxito. Sin embargo, muchas de las fotografías que allí aparecen, en las cuales se pueden ver también en la página oficial de NASA, en la que aparece un mapa de la Luna y usted puede hacer un zoom parecido al sistema que utiliza Google Earth, pero en la Luna, muchas de esas imágenes aparecen censuradas. Por ejemplo, estas son algunas
que ciertas personas se han preocupado de hacer una prospección y mirar imagen a imagen, en la que podemos ver unas zonas en las cuales han borrado información. Vemos que han difuminado, como cuando lanzamos una fotografía y nos queda borrosa. Vemos el fondo nítido y, sin embargo, ciertas zonas han sido difuminadas. Aquí vemos otra zona en la cual han borrado información. Lo han hecho a través de medios digitales, por supuesto. Vemos incluso estructuras que, desde luego, nada obedecen a estructuras naturales. Por ejemplo, esto es claramente una construcción, un edificio. ¿Qué es lo que hay allí? Eso no es una formación natural. Aquí vemos más de cerca esa estructura. También se pueden observar cómo se han borrado ciertos detalles dentro de las fotografías. Vemos extraños objetos, estructuras que parcialmente han sido borradas, y la parte que no han borrado de manera plena se puede apreciar como esa formación en ningún caso es natural. Aquí tenemos enormes obeliscos, enormes edificaciones, pero estos obeliscos o estas edificaciones no son de decenas de metros, son de centenares de metros de altura, enormes construcciones situadas en la Luna. Esta fotografía podemos ver claramente cómo los norteamericanos han borrado literalmente una enorme construcción lunar que pudieron fotografiar. Hay pequeños detalles en un lado y pequeñas sombras a otro que nos hacen pensar que ahí existe algo que desde luego no les interesaba que nosotros supiéramos qué es. Estas fotografías que yo estoy mostrando, tienen en su borde, como vemos aquí, una serie de datos que indican que son oficialmente de la NASA, de dónde vienen, el zoom a que han sido efectuados, la resolución a la que están siendo objeto y que en ningún caso han sido manipuladas. Bien, hemos visto esta última construcción, que es una construcción claramente censurada por parte de la misión Clementina. Hay muchas fotografías más, pero no quiero abusar de esta presentación en base a todas esas fotografías que nos han estado ocultando sobre la Luna. Si sobre la Luna nos han ocultado información, la madre de todo el encubrimiento es Marte. En Marte han puesto mucho interés y mucho esfuerzo en ocultar gran parte de la información extraña que ese planeta está produciendo. Fue allá en 1900 cuando Percival Lowell, un astrónomo, un millonario inglés, un norteamericano, que decidió financiarse para investigar el planeta Marte de manera más precisa, diseñó un observatorio y él comenzó a plantear las primeras teorías sobre la posibilidad de que en Marte fuera algo más que un planeta árido. Marte es el dios de la guerra, es un dios que siempre ha sido vinculado al color rojo. Marte se le ve de color naranja cuando atardece o cuando anochece. Incluso uno de los grandes de la ufología española, Antonio Rivera, el ya fallecido Antonio Rivera, siempre tuvo un gran interés por Marte. Él decía que cuando el Marte se acercaba a la Tierra, el número de avistamientos de ovnis se disparaba notablemente. Hasta el año 2000 ha habido 34 misiones a Marte, por los antiguos soviéticos y por los norteamericanos. De estas misiones han fracasado 24 de ellas. Únicamente 10 han llegado y han tenido un éxito parcial. Aquí vemos uno de los grandes fracasos de la NASA. Esta es la Mars Observer. Aquí la NASA lo dio todo. Mucho dinero, un enorme proyecto con el cual se había dotado a esta sonda con los mejores sistemas digitales, con los mejores sistemas ópticos, para poder fotografiar Marte, para poder hacer una gran prospección de Marte, de su superficie, de su atmósfera, todo. Aquí se gastó una auténtica fortuna.
Después de despegar, cruzar el vasto espacio que hay entre la Tierra y Marte, cuando llega a Marte y se pone en órbita, misteriosamente desaparece y deja de emitir. Hubo muchas teorías, algunas de ellas peregrinas, que decían que los tanques de helio de aquella sonda habían explotado, otras que hablaban también de que había caído en baja órbita y se había estrellado con el planeta, otras que se había perdido en la infinidad del cosmos. Lo cierto es que nadie ha sabido responder por qué esta carísima sonda se había perdido. Pero no solo esta, hay algunas más. Por ejemplo, tenemos aquí la Phobos 2. Los soviéticos, los actuales rusos, entonces soviéticos, eran hombres persistentes. Lanzaban los cohetes Proton con sus sondas. En este caso hicieron 3 cohetes Proton con 3 sondas. El primero estalló, el segundo subió, se puso en órbita alrededor de la Tierra y también se perdió. Tenían tres sondas Phobos idénticas e insistieron hasta que finalmente consiguieron colocar a la Phobos 2 en órbita marciana. Gastaron enormes recursos económicos para finalmente conseguirlo. Esta sonda, cuando llega a Marte, efectúa una serie de fotografías sobre la superficie del planeta y de repente aparece una gigantesca sombra sobre su superficie. Cuando la Phobos 2 gira para descubrir qué es lo que estaba produciendo esa enorme y alargada sombra, consigue lanzar una última fotografía sobre el planeta Deimos y la sonda deja de emitir. En esa última fotografía sobre el satélite Deimos aparece un enorme objeto alargado que parece que era el que estaba produciendo la sombra sobre la superficie marciana. Esto es real, esto es auténtico.
Los que están limpios, las pequeñas hendiduras entre paneles están llenas de polvo y las bisagras están brillantes. Aquí vemos algo parecido, totalmente brillante. Vemos como en los tornillos incluso hay una suciedad como que hubiera sido limpiada de manera selectiva. ¿Quién está limpiando esto? ¿Cómo es posible? ¿O es que a mí solo me surgen dos teorías? Quizás tres, pero dejémoslo en dos. Estas ondas no están en Marte, quizás en el desierto de Nuevo México, en el Mojave, en otro desierto. Nos están tomando el pelo, se han cogido todo ese dinero que costó el enviar aquellas ondas allí, no las han enviado y nos están contando algo totalmente absurdo y ridículo. Esa es una de ellas. Y otra de ellas es que quizás en Marte haya alguien operando una base marciana, tal vez humana, que está limpiando esas ondas, esos robots, que tiene intenciones de hacerlo por alguna causa concreta, pero sin embargo ahí están. Tenemos otro problema adicional con Marte. Bueno, hemos hablado evidentemente de los paneles. Esas ondas llevan una óptica. La óptica está intacta, perfecta, sin una mota de polvo. Intenten ustedes dejar una cámara de fotos de cerca de un desierto, vuelvan después de 7 años e intenten hacer fotografías con esa cámara. Y sin embargo, estas ondas lo están consiguiendo a la perfección. Continuemos. Tenemos el problema del Sol, del color. El problema del color es un problema muy grave. Aquí podemos ver la Luna. La Luna que vemos todos los días es de un color grisáceo, pero sin embargo si subimos al espacio, si vamos al espacio, el color real de la Luna es pardo, es un color sepia. Ese es el color real de la Luna. Pero sin embargo, en las expediciones a la Luna vemos como el fondo es gris y el reflejo en los cascos es de ese color que nos mostraba la sonda Galileo. ¿Por qué es aquí de un color y aquí de otro? Si bien es cierto que algunas de los cascos de los astronautas eran cascos que habían sido tintados de color oro, las fotografías que se reflejaban sobre ellos, de los diversos objetos que allí tenían, correspondían a los colores originales de los mismos, con los cuales no podemos alegar que eso haya sido debido a los cascos. Tenemos un pequeño problema de espacio aquí. Vamos a llegar allá. No solo eso, hay una cuestión mucho más importante sobre los colores, y ahora que estamos hablando de Marte, nos vamos a referir a ella. Y es sobre el color original de Marte. Todos hemos visto fotografías de la superficie de Marte que tienden a tener un color rojizo, anaranjado, cielos rojizos. Y sin embargo, cuando cogemos un sistema informático y le pedimos que nos nivele los colores de manera automática, lo que aparece es un paisaje como este. Un paisaje exactamente igual a este. ¿Pero por qué están falsificando los colores de Marte? Tiene que haber algún motivo. Por ejemplo, vemos aquí cómo Marte en un año y en una fecha concreta nos sale de un color. Y aquí vemos como una especie de atmósfera marciana y de superficie marciana tendente al azul. Podemos comprobar aquí la carta de colores original y esta foto fue efectuada por el telescopio Hubble. ¿Por qué NASA nos muestra un color en ocasiones y otro color en otras ocasiones? Pues lo voy a explicar. Tiene su lógica. La cuestión del color es muy importante. Lo contaré de la siguiente manera. Falsifican las tomas al rojo para evitar que los cielos, que nos muestren que esos cielos son azules. Yo en su día hablé con el Centro Meteorológico de Castilla y León y le pregunté si el color del cielo, el azul del cielo en la Tierra, tenía algo que ver con la atmósfera, tenía algo que ver con el oxígeno y con la vida, evidentemente, que va ligada a la una a la otra, y me dijeron que no. Dice, los cielos azules se provocan cuando en esos planetas existe un alto grado de humedad y un polvo que al reflejarse sobre la luz solar emite el espectro del color azul. Entonces era importante la humedad.
¿Y por qué alguien quería ocultarnos que en Marte había humedad? La temperatura media marciana es de menos 52 grados centígrados, según la NASA. A menos 52 grados centígrados la humedad relativa dentro de un planeta tan árido como supuestamente alegan es cero. De hecho, los datos que nos dan los norteamericanos es que la humedad relativa es cero. Pero si los cielos son azules, la humedad relativa no puede ser cero. Tiene que ser superior a cero. Tiene que existir un grado de humedad. Y si existe un grado de humedad, tenemos CO2 y tenemos una temperatura sobre cero, lo que tenemos es vida vegetal, las posibilidades de que esa vida vegetal exista. Pero no solo existe la vida vegetal, el encubrimiento de Marte, de los cielos marcianos, del azul al rojo, es por bastantes más causas. Quiere mostrarnos un planeta árido que en ningún caso es. Los cielos de Marte son azules y sus superficies son parecidas a las de la Tierra. No solo eso, hay una curiosa anécdota. En Estados Unidos hay, en los años 90, un programa que se llamaba El Show de Laura Lee. Para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, les diré que el show de Laura Lee era algo parecido a Cruzando el Mississippi, aquel programa que emitieron hace bastantes años en Telecinco. El show de Laura Lee llevó un buen día a una familia en la cual todos eran científicos. Y entonces, como anecdotario, observando cómo directamente las imágenes que aquella sonda estaba enviando estaban llegando a aquella base norteamericana. Y lo que cuenta Ron es muy curioso, o lo que dice Ron, según sus palabras, es lo siguiente. Dice: tuve ocasión de ver aquellas imágenes originales con un cielo azul y rocas con manchas verdosas. Y también añadía: los técnicos de imágenes Jet Propulsion ajustaron rápidamente aquellas tomas para que el cielo y las piedras adquiriesen el tono rojizo con el que estamos familiarizados. Ron decía que no encontraba ninguna explicación por qué estaban haciendo eso. La explicación es sencilla, porque si los cielos de Marte se mostrasen azules, tendrían que decir que en Marte hay vida, cosa que no nos están diciendo. En Marte hay muchas más cosas que nos están ocultando. Por ejemplo, vamos a mostrar un montón de imágenes en las cuales aparecen ríos, aparecen vegetación, animales e incluso aves. Esto es una fotografía que la NASA dice que son geysers, que se han congelado. Lo raro es que los geysers aparezcan en esta dirección y crezcan de esta manera. Lo que están ocultando es que eso de ahí son raíces de extraños árboles, no son geysers. Aquí podemos ver cómo esos supuestos geysers que dice la NASA no son tal. Los geysers empiezan en una superficie fina y van creciendo según cogen altura. Esto ocurre exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esto que aquí ustedes están viendo es vegetación marciana. Aquí se puede observar más claramente. Como ven, en esta ocasión nos han eliminado el color. Para ellos es fundamental. Eso de que el color desaparezca y nos muestren las tomas en grises es importantísimo. Y se puede apreciar cómo hay una vegetación. Esto, que quizás, no sé si desde ahí se ve bien, es un enorme bosque amazónico, e incluso se ve un lago dentro del bosque. Aquí hay otra toma similar, un enorme bosque y varios lagos, e incluso una pequeña isla dentro de uno de ellos. Aquí vemos otra fotografía mucho más nítida. Vemos el borde o la línea del cauce de ese lago y cercano a ella cómo crece la vegetación en las riberas de ese lago. Todas estas fotografías, evidentemente, en todas ellas nos han eliminado la información del color. Aquí vemos otra fotografía en la que vemos que en el borde del lago lo que nos aparece es la vegetación, como ocurre en la Tierra. La vegetación crece cerca a las zonas donde existe el agua, lagos, ríos, etc. Pues lo mismo está ocurriendo en Marte. Una zona en la que vemos el agua de esos lagos y también esos bosques cercanos, pues a ciertos cerros y ciertos túmulos que existen dentro del planeta. Vemos una fotografía más cercana en la cual se aprecia perfectamente de que eso es un lago. Los norteamericanos dicen que ese agua está helada, que no es cierto.
Y sin embargo, aquí tenemos una fotografía marciana de un cauce. La fotografía original está en blanco y negro. Alguien, tan indignado que estaba, decidió colorearla a mano, utilizando un sistema informático para demostrar, pero lo único que hizo fue meterle color. No modificó ningún elemento de la fotografía, para demostrar que aquello era el cauce de un río. ¿Por qué? Quizás desde ahí no se aprecie, pero aquí podemos ver cómo se están produciendo ondas en el agua debido a la diferencia de altura del cauce del río. Espero que se pueda apreciar desde ahí, pero se ven cómo hay ondas próximas a las rocas, próximas a esos pequeños islotes en los cuales se genera, como cuando en la Tierra vemos los rápidos de un río, porque esto de aquí es un río y el agua fluye en Marte. Alegan de que efectivamente es agua, pero es helada. Si fuera helada, evidentemente no nos generaría ese tipo de efectos. Aquí se aprecia mejor, quizás ustedes lo puedan ver, como el agua en su cauce, cuando se acerca a las zonas donde hay menos profundidad, está produciendo el flujo del agua sobre las distintas profundidades de ese río marciano. También se puede apreciar aquí, y se puede apreciar aquí, como el agua a las distintas alturas adquiere distintas velocidades y hace las formaciones que comúnmente se pueden observar en los cauces de los ríos. Esta fotografía es marciana. Aquí vemos una toma realizada por la cámara microscópica, una cámara capaz de efectuar fotos como que fuera un microscopio, a una roca marciana. Y vemos algo que se parece como a bolitas, unas extrañas bolitas. Los norteamericanos hablan le dan excusas peregrinas, formaciones geológicas que desde luego aquí no existen y parece que no podrían existir en ningún sitio. Cuando esas tomas son ampliadas, vemos que esas bolitas tienen forma de esporas, de guisantes. Lo vemos claramente. Son unas formaciones naturales demasiado redondas. Nos recuerdan demasiado a una especie de vegetación. Quizás a los champiñones. No, con ello no quiero decir que haya champiñones en Marte. Pero si vemos los champiñones de la Tierra y los comparamos con las fotografías observadas en Marte, nos damos cuenta de que son sospechosamente similares. ¿Acaso en Marte existe una vegetación a este nivel? También. Y sin embargo está ahí. En esta fotografía vemos una moneda enterrada entre dos rocas. O una moneda o algo que se asemeja a una moneda. Esto no es una formación natural. ¿Qué hace ahí? Hay muchas más cosas. Un madero. ¿Qué hace un madero en Marte? O, por ejemplo, objetos que se mueven. Vemos la fotografía 1, la fotografía 2 y en la fotografía 3 observamos como en una este objeto no está, en la siguiente que efectúa al cabo de unas horas el objeto aparece y en la siguiente el objeto se ha vuelto a mover. ¿Quién demonios mueve esto? ¿Quién está allí que lo mueve? Pero no solo eso, sino que en algunas de ellas vemos como en esta fotografía original aparece una extraña mancha que nos recuerda como una especie de pequeño animal y en la siguiente fotografía no aparece absolutamente nada. Todo está en blanco. Pero no solo eso, en muchas de las fotografías que las ondas están tomando del cielo aparecen pequeñas manchas que algunas de ellas cuando se las hace un zoom parecen recordar a aves, pájaros. ¿Hay acaso pájaros en Marte? ¿Qué nos están ocultando? Y también vemos que en algunas de las fotografías las rocas se clonan, se duplican. Esta es una fotografía de la Luna. ¿Por qué esta roca ha sido clonada aquí? Alguien ha cogido un sistema informático y ha duplicado la fotografía, literalmente. Ha duplicado el elemento que aparece en la fotografía. Aquí vemos lo mismo. Alguien ha clonado estas rocas. Las ha clonado digitalmente. Esta es la ISS, la Estación Espacial Internacional. Es muy parecida a la Mir, mucho más avanzada. Quizás aquí no se aprecie.
tal vez por la falta de contraste dentro de la fotografía, pero si ustedes vieran el original, verían que en esta fotografía, en el detalle, aparece una formación de estrellas totalmente igual a otra que aparece aquí. Como que hubieran cogido una zona de la fotografía y la hubieran duplicado al lado. ¿Por qué están falsificando fotografías de la ISS? Las están falsificando, están clonando, las están pasando por filtros digitales, las están pasando por estudios de fotografía. Aquí se aprecia más claramente los dos campos que han sido duplicados. Dentro, si tuviéramos más contraste, podríamos ver perfectamente cómo esas formaciones de estrellas complejas han sido totalmente duplicadas. Y ahora voy a mostrar algo que quiero que lo vean dos veces para que entiendan de lo que estoy hablando. A la de izquierda hay una formación de una enorme ciudad de la Tierra, vista desde el espacio. Aquí tenemos una fotografía que la NASA nos muestra y aquí tenemos una fotografía que la NASA nos mostró durante 2 o 3 horas y fue borrada sistemáticamente de la base de datos de esas 160.000 fotografías que tienen los norteamericanos. Voy a explicar qué es lo que hay ahí. Actualmente los norteamericanos tienen una sonda de prospección alrededor de Marte cuyo nombre es la Mars Odyssey. La Mars Odyssey está dotada con una especie de cámara de infrarrojos con la cual puede hacer tomografía de penetración. La tomografía de penetración a través del infrarrojo es como que hiciera una prospección de lo que hay debajo de la superficie de Marte. Dependiendo de la frecuencia del espectro infrarrojo, así nos devuelve a una u otra profundidad y nos muestra el detalle de lo que allí debajo hay. Bueno, pues cuando esas fotografías o esos cortes de lo que debajo de la superficie de la zona de Cydonia hay, una zona muy sospechosa, donde hay algo más que elementos geográficos que desde luego parecen mucho más elementos artificialmente construidos, cuando nos muestra esa tomografía de penetración de la zona de Cydonia, debajo había una enorme ciudad enterrada por los años. Esa fotografía estuvo durante 2 o 3 horas en la web original de NASA. Fue al poco tiempo borrada y eliminada toda la información de fondo. Dentro de esa fotografía, para que ustedes quizás puedan tener un detalle, en la fotografía original donde aparece lo que debajo de la superficie marciana en la zona de Cydonia había, esa ciudad, se apreciaban estructuras similares a las que podemos ver como carreteras o calles, como edificaciones, en las cuales, bueno, pues quizás aquí se puedan apreciar en grado, tal vez no demasiado, como ya he dicho antes, por el contraste que no nos está dando el proyector, pero se pueden apreciar como hay estructuras que desde luego nada obedecen a estructuras naturales. Todo esto son edificaciones. Quizás ustedes, no sé si ustedes desde ahí lo pueden apreciar. Aquí esto es un ejemplo de una formación similar en la Tierra, una formación artificialmente construida. Aquí vemos otra fotografía original de aquella que nos fueron borradas, en las cuales incluso se ven las alturas de esos edificios conseguidas con el mecanismo o el sistema de tomografía de penetración de esta nave. Es una ciudad bajo los hielos de Cydonia. En ella se pueden apreciar diversas formaciones geológicas que en grado nos recuerdan a las formaciones naturales que en la Tierra podemos encontrar, como por ejemplo en templos, modelos tridimensionales, como puedan ser extrañas edificaciones como esta que aquí aparece, que es una reconstrucción de lo que debajo se pudo apreciar, y la fotografía está a una alta definición. En resumidas cuentas, nos han tomado el pelo. Esta es la fotografía original que nos han ofrecido. Debajo de la zona de Cydonia, donde está la famosa cara marciana, quizás ustedes hayan oído hablar de ella, descubierta por Leonardo DiCaprio, allí hay una enorme ciudad bajo esos hielos. Y bueno, pues con todo esto decir que tal vez podamos, o ustedes hayan podido ver cómo NASA no solo nos oculta, nos encubre, no nos muestra
todo lo que conoce, todo lo que sabe, no solo no nos lo muestra, sino que lo que nos muestra ha sido manipulado, ha sido modificado, sencillamente para que usted tenga una información alterada, para que usted no conozca la verdad, porque la verdad, como decía, creo que era San Pablo, la verdad nos hará libres y evidentemente a ellos les interesa mucho mantenernos en un grado de esclavitud. Este es un pequeño ejemplo, pero qué duda cabe de que la manipulación que NASA o la ESA o toda la prospección espacial que se está efectuando, todos los datos que estamos recibiendo, son datos absolutamente falsificados. Y bueno, después de haber mostrado todo esto, quizás ustedes se replanteen sobre si este encubrimiento solo se queda en la NASA o quizás el resto de la historia que actualmente conocemos también ha sido manipulada en grado. Quizás las cosas sean mucho más profundas de lo que nosotros podamos pensar. Quizás la realidad sea mucho más extraña. Todos esos secretos que tienen y que albergan desde 1945 quizás sean bastante más tenebrosos y escondan una verdad mucho más tenebrosa de la que nosotros podamos incluso percibir. Y sin más, después de todo esto, pues muchas gracias por haber atendido a esta pequeña charla.